Dios, ¿verdad? Nación santa, real sacerdocio. Sí, donde domina Dios, donde siempre hay ayuda y apoyo del Espíritu Santo, guía, ¿verdad? Guía del Espíritu Santo. Sí. Y en el desierto también había guerra, sí, guerra. Amalek, ¿verdad? Siempre molestaba mucho a este pueblo. Sí, va, ¿verdad? Este campamento, este pueblo de Israel en el desierto, los que se quedan atrás, ¿verdad? Según una situación de cada uno, a veces uno se queda atrás, apartándose de ese grupo, ¿verdad? En bordes, a veces, y este pueblo, ¿verdad? Amalek lo atacaba y molestía y mataba a algunos que salieron de este campamento. Entonces así había mucho peligro en el desierto también. Y a nosotros, ¿verdad? Igual. Nosotros así vamos a seguir adelante, permaneciendo en la iglesia, saliendo de la iglesia que hay, ¿verdad? Que hay peligro de la muerte. Aquí hay también, ¿verdad? Guía, protección, ayuda de Dios. Así Dios nos permitió la familia de Dios. Se llama la iglesia. Por eso un salvo sí o sí tiene que permanecer en la iglesia constantemente, ¿verdad? No apartarse. Y es peligroso apartarse, ¿verdad? Por eso hoy aquí estamos siempre en la reunión con Dios. ¿Por qué? Así que queremos recibir apoyo y ayuda de Dios. Así que queremos también recibir la sabiduría y el poder de Dios. Porque la vida cristiana es guerra. Mantenernos, ¿verdad? En la voluntad del Señor es guerra. Por eso hoy, como título, ¿verdad? Título de hoy sería pelea. Pelea las batallas de Dios. Pelea las batallas de Jehová. Así dice la Biblia. Nosotros pensamos, ¿verdad? Como de mucha manera. Ah, sí, mi batalla, mi batalla. Si hay batalla personal, carnal, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña las batallas de Dios. Pelea la buena batalla de la fe. Dice, ¿verdad? Pelea la buena batalla de la fe. Si hay batalla de la carne, porque como los judíos, varones de 20 años para arriba, saliendo de la tierra de Egipto, pasando 40 años en el desierto, casi murieron todos. Solamente 2 personas, Josué y Caleb, entraron a la tierra de Canaán. Impactante, ¿verdad? Eso. Murieron todos, casi todos. O sea, uno peleando contra su carne, peleando contra su deseo de los ojos, contra su vanagloria de vida, peleando, ¿verdad? Se cae y se levanta de nuevo y se cae. Y peleando así tantos años, murió en el desierto. Murieron en el desierto. Entonces, ¿cómo aprovechó, verdad, de su vida? Pelearon las batallas de Jehová, ¿no? Estaba peleando y peleando, luchando duro, ¿verdad? Contra su deseo, nada más. Hay que luchar y luchar. No lucharon las batallas de Dios y murieron en el desierto.
Ya entrando a la tierra de Canaán, empezó de nuevo la guerra, ¿verdad? La guerra. Hoy hemos leído aquí sobre esta batalla contra esta ciudad de Jericó. Esta ciudad como primera ciudad que se encuentra ahí en la tierra de Canaán. Entonces, primera guerra fue en la tierra de Canaán. Entrando ahí, ya encontró una ciudad grande y fuerte. De como esta ciudad, ¿verdad? De Jericó tenía las paredes muy gruesas y de doble capas. Era muy grande y fuerte. Así como se ve, ¿verdad? Que no podemos. Así el pueblo de Israel, ¿verdad? Saliendo de la tierra de Canaán, viendo la gente que vive ahí en la tierra de Canaán, grande, ciudad fuerte, son gigantes, ya tenían miedo. No vamos a pelear. ¿Por qué? Sí o sí vamos a perder, vamos a morir. Entonces ya lo abandonó y se desanimó y se quejaban, ¿verdad? Contra Moisés y contra Aarón. Y fueron rebeldes, bien rebeldes contra Dios. Así Dios daba vuelta en el desierto 40 años. Así salió esta vuelta, 40 años, de 40 años, por desobediencia. Entonces era una disciplina de Dios, juicio de Dios. Así que Dios esperaba, ¿verdad? 40 años, por ejemplo, para que muriera ellos, que no están preparados para entrar, para, ¿verdad? Esta guerra. Ya en la tierra de Canaán, que hay 7 tribus de cananeos. Entonces tiene que echar fuera. Hay que destruir totalmente y completamente, sin dejar nadie, ¿verdad?, con vida. Así mandó Dios, pero ellos no quisieron. ¿Por qué? Qué miedo esta guerra. Así no quisieron. Entonces, así murieron en el desierto casi mayoría, casi todos. Y otra generación, ¿verdad? De ellos sí entraron. Eso es como una oportunidad también para esta generación. Y empezó la guerra también. Por eso, hermanos, primero hoy vamos a pensar así, ¿verdad? Esta guerra, esta batalla es de Dios. Las batallas son de Dios, no de nosotros. Solamente Dios quiere como utilizarnos, Dios quiere batallar, ¿verdad? En su guerra por medio de nosotros. Vamos a estar preparados y listos siempre, porque Dios busca, ¿verdad? Los hombres de guerra, los hombres de guerra. Valiente, ¿verdad? Y preparado. La vida cristiana es guerra. Si tiene como miedo, ¿verdad? No va a pelear, va a perder. Si hay mucho problema y dificultades, si hay mucho obstáculo y tropiezo de la vida, que miedo, viéndolo, ¿verdad? Tenemos pensamiento, tenemos voluntad, tenemos ambientes, debilidades, afectos, vicios. Son obstáculos, ¿verdad? Viendo situaciones, uno, ¿verdad? Se desanima y lo deja. No, dice, tengo miedo. No va a ser guerra. Pero como la Biblia dice, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Por eso todo lo que pasó como una guerra terrible, horrible, matanza, ¿verdad? Mortandad de multitud. Qué feo eso, ¿verdad? Por eso muchos dicen que se queda también contra Dios. ¿Cómo Dios puede permitir eso?
esta matanza hasta los niños. Pero siempre Dios nos habla sobre esta guerra espiritual, espiritual. Así nos enseña Dios. Y ahora nosotros como salvos, justos, como hijos de Dios, vamos a entender esta voluntad de Dios. Hagamos guerra sin dejar nada, ¿verdad? De pecado, sin dejar nada de como vicio y obstáculo de la vida. Vamos a matar, ¿verdad? Todos y todas. Nuestro pensamiento y nuestra voluntad, vamos a dejar todo. Destruir, ¿verdad? Completamente. Esto es la voluntad de Dios. Perfeccionando, dice, ¿verdad? Así dice. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo suena santidad? Sin tener ningún defecto, santidad. Sin tener ningún pecado, santidad. ¿Sí o no? Así Dios nos pide. ¿A quién? A los salvos. Sí, entonces nosotros siempre vamos a estar preparados. ¿Por qué? Viene esta guerra. Sí o sí viene, cada día viene tentación, ¿verdad? Viene una debilidad de nuevo. Yo tenía y se desapareció un momento y después un poco día, ¿verdad? Y se vuelve. Depresión y viene, ¿verdad? Y también preocupación, ansiedades, viene y viene. Y también tentación de Satanás está cerca. Dentro de nuestra vida también hay mucha debilidad, mal pensamiento, mal entendimiento, resentimiento, ira, cólera, ¿verdad? Enojo contra alguno, contra sí mismo. Entonces no lo deja, ¿verdad? Pelear. Cansado, peleando contra sí mismo, cansado, no tiene fuerza para pelear las buenas batallas de la fe. No tiene fuerza. Yo estoy cansado. Peleando mucho y mucho, ¿verdad? Con este trabajo del mundo, estoy cansado. No tiene fuerza para pelear las batallas de Dios. Pero Dios nos hace, ¿verdad? Pelear contra, ¿verdad? Esta guerra de Dios. Batalla de la fe. Sí, vamos a pelear, hermanos. Tenga mucho ánimo. Por ejemplo, aquí somos salvos. Ya tenemos tiempo y oportunidades para servir a Dios. Sí, para glorificar a Dios. Es cierto. Pero uno que está peleando solamente, ¿verdad? Contra situación de su trabajo, contra situación de su familia, contra situación personal, dice, ¿verdad? Una situación personal, no puedo contarle. Entonces, ¿qué está pasando en su vida? Y se desanimó y se desmayó y no quiere avanzar. Qué lástima eso, ¿verdad? Y murió en el desierto. Pasando 40 años, por ejemplo, es un tiempo, ¿verdad? De generación, de una generación. Murió en el desierto. No pudo tener un tiempo de ver esta gloria de la tierra de Canaán. No pudieron entrar allá. Se perdió. Qué lástima. Entonces solamente peleando contra sí mismo, contra su pensamiento, voy o no, hago o no, ¿verdad? Y murió. Hermanos, tenga mucho ánimo. Sí, vamos a vencer contra nuestros deseos de la carne. Así llegamos hasta aquí, ¿verdad? Así ganamos hoy, más o menos, ¿no? Por lo menos. Pero así comienza batalla. Así comienza la batalla. Hoy vamos a aprender así un poco cómo vamos a batallar estas batallas de Dios. La predicación es como la batalla, predicación. Predicar
salvar una alma es gran batalla. Porque este hombre, ¿verdad? Esta alma ya está dominado por el diablo y del mundo, ya tiene mucho costumbre de la vida vieja, de la carne y del mundo, arraigado, ¿verdad? Fuertemente en su vida. Entonces, qué difícil sacarlo. Por ejemplo, este trabajo es como echar fuera demonio. Si hay un hombre que tiene un demonio, pero un hombre normal también está tomado, agarrado de muchas cosas, ¿no? Como demoniado, endemoniado. Qué duro. Uno tiene su pensamiento duro, como endemoniado. Entonces uno que no lo deja, no entra palabra. Es guerra. Así, ¿verdad? Jericó, esta ciudad, Jericó estaba cerrada, dice, estaba cerrada, bien cerrada. Por miedo también. Viene ese pueblo, ¿verdad? Este pueblo vencía a todos. Ese pueblo le va a vencer, ellos lo sabían así. Entonces tiene miedo y cerró esta puerta, bien cerrada. Nadie entraba ni salía. Entonces, más duro, ¿verdad? Eso. Por eso, como esta ciudad, Jericó, también se refiere a una persona cerrada, bien cerrada. Qué duro. No hay, ¿verdad? Espacio. No quiere abrir. Está cerrado su corazón. Por eso, Dios aquí está hablándonos, ¿verdad? Sobre una guerra espiritual igual. Ya así pasó físicamente, históricamente, pero aquí habla sobre nuestra guerra espiritual. Dice aquí verso 3, hay que, ¿verdad? ¿Verdad? Una manera de Dios. Hay que dar vuelta cada día hasta sexto día, una vuelta. Cada día, ¿verdad? Todos los hombres de guerra tienen que dar vuelta cada día, una vez, ¿verdad? Hasta sexto día. Séptimo día, como 7 vueltas. Y al final, tocar, ¿verdad? Como trompeta así y gritar juntos todo el pueblo. El muro de la ciudad caerá, dice. Era la manera de Dios. Por eso yo les explicaba, ¿verdad? De esta manera, dar vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Dar vuelta un día, cada día, ¿verdad? Al día una vez, hasta sexto día. Eso es si la oración, por ejemplo, la oración de nosotros. Para trabajar, ¿verdad? En la obra de Dios, para predicar a una persona, primero vamos a dar vuelta, ¿sí o no? En la oración, por la oración, pidiendo al Señor. Sí, la batalla de Jericó, ¿verdad? Se limitó a como 7 días. Si pasa 7 días, termina esta guerra. Pero nuestra guerra, no hay límite. Aquí no dice, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? No dice. Por eso, confiando así en esta palabra, damos vuelta cada día, por lo menos una vez al día. Vamos a orar cada día así, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla. Esto es la voluntad de Dios. Dios tiene su tiempo. Y también todo este pueblo, ¿verdad? Este hombre de guerra callado, sin hablar nada. Así dice, ¿verdad? Entonces, con paciencia, con obediencia, silenciosamente, tienen que seguir y seguir. Esto es la manera de guerra. Sí, podría ser, ¿verdad? Tratando de predicar a una alma, podría durar como un año, por ejemplo. Podría ser también 10 años, 5 años, 10 años. Sí, podría ser. ¿Cómo podemos abandonarlo?
No podemos. Así vamos a llevar esta guerra y guerra. Es una guerra, ¿verdad? Con obediencia. Por eso el tiempo se puede acortar, ¿verdad? Defendiendo de cómo vivamos en obediencia. Así el tiempo se puede acortar. Y también se puede, ¿verdad? Se puede alargar. Se suspende esta obra de Dios porque uno no está en la obediencia y se suspende y se suspende. Uno que no quiere batallar, entonces se suspende, se suspende. Se puede alargar más. Este 7 días, ¿verdad? Como una semana, mes, repetir una semana, ¿verdad? Semana y semana. Año, repetir las semanas. Por eso, no solamente hablando 7 días, sino hablando la vida, ¿verdad? De toda la vida. Vamos a repetir. Por eso, si quiere predicar a su familia, ¿por qué no, verdad? Queremos predicar a nuestra familia. ¿Por qué se suspende largamente? Ya pasó años. Así se puede, ¿verdad? El tiempo se puede acortar defendiendo de cómo vivamos en obediencia. Cómo vivamos, ¿verdad? Según el orden de la Biblia, no según su pensamiento. Algo así vamos a tener más orden. Y así vamos a luchar constantemente, entendiendo, ¿verdad? Bien la manera de Dios. Busquemos San Mateo capítulo 10. San Mateo capítulo 10, verso 34. San Mateo capítulo 10, capítulo 10, verso 34 al 36 dice: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Disensión, ¿verdad? Es como oponerse. Al contrario, guerra. Es guerra, ¿verdad? Es guerra. Entonces, ¿por qué Dios así? Jesucristo, aquí Jesucristo nos dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, traer paz a ustedes, ¿verdad? No, dice, sino espada. Espada. ¿Qué quiere decir espada? Guerra. Cuando nosotros recibimos la salvación, ¿cómo hemos recibido? Igual hubo guerra. Primero entra, ¿verdad? Esta luz de la vida, esta palabra verdadera, empieza una guerra. Muchos cristianos que se dicen también, ¿verdad? Creyentes, diciendo, ¿verdad? Soy salvo, es salvo. Entonces viene, ¿verdad? Una palabra verdadera y empieza en su corazón guerra. Pensando, guerra. Y los ateos, ¿verdad? Que no creen en Dios, para creer en Dios, ¿verdad? Viviente, que creó los cielos y la tierra. Gran guerra. Porque para él, ¿verdad? No hay Dios. Guerra. Así primero viene la guerra, es cierto. A los muertos, ¿verdad? A los muertos. Viene guerra. Y viene la luz a las tinieblas, es una guerra. Sí, la luz vence. Sí o sí vence. Pero uno no quiere abrir. Así empieza la guerra. Así nosotros, sí, fuimos, ¿verdad?
llamado por este evangelio verdadero. Ya ahora nosotros somos salvos ya en Cristo Jesús, así nosotros ya tenemos paz. Pero primero espada, después paz. Entonces el que no tiene esta espada, guerra, no va a entender esta paz. No. Arrepentíos, dice, ¿verdad? Arrepentíos y creen en el evangelio. Primero, arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Guerra. Y después, el evangelio de paz. Entonces, el que no quiere arrepentirse, no va a entender, ¿verdad? Este evangelio de paz. Y así viene la salvación, ¿verdad? A cada uno. Por ejemplo, yo recibí la salvación primero de mi familia, entre mi familia. Entonces, yo era muy joven, ¿verdad? De 20 años. Así empezó la guerra también en mi casa. Son incrédulos. Mi familia, ¿verdad? No cree en Dios. Entonces era guerra. También me costó muchísimo. Aún, ¿verdad? Muchas familias no han sido salvos. Pero también han sido salvos, ¿verdad? Algunos. Por tanto, así difícil hacer guerra, yo sé. Pero no podemos dejar. Así entra, ¿verdad? Esta luz a su familia por un hombre, ¿verdad? Que recibió primero y empieza ahí guerra. Como aquí dice, al hombre, ¿verdad? Al hombre contra su padre, guerra. Y a la hija contra su madre, guerra. A la nuera contra su suegra. Así viene la guerra a cada uno, a cada casa. Por ejemplo, un joven recibió la salvación, pero familia, ¿verdad? O padres no lo suelta para que vaya a la iglesia. Papi, yo encontré una iglesia verdadera, ya entendí muchas cosas, yo puedo ir, yo puedo asistir a esa iglesia o no. No, 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 no. Ahora nosotros tenemos nuestra congregación, ¿por qué va, verdad? A otro lado. Entonces, empieza guerra, ¿sí o no? Así empieza guerra. Muchos padres no se congregan, tampoco quieren soltar, por ejemplo. Entonces un joven es salvo, pero sus padres están en contra de que vaya a la iglesia, ¿verdad? Ya tiene guerra. Entonces, así papi, yo voy a obedecer a usted. Ya termina la guerra. ¿Cómo puede entrar esta luz a su familia? No va a entrar. Por eso uno que no quiere hacer guerra, no va a pasar nada en su familia. Se queda así, sin salvación, ¿verdad? Sin obra de Dios, sin las batallas de Dios. Por eso nosotros vamos a entender eso. ¿Sí? Uno que no quiere hacer esta guerra en su familia por este evangelio de la salvación, entonces entre su familia, ¿quién puede ser salvo? No. Así vamos a hacer guerra. Uno tiene miedo, ¿verdad? De este pleito en su casa, en su familia. Ah, yo no quiero poner este pleito en mi familia. Entonces, entre su familia, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede escuchar? Primero tiene que escuchar. Así viene primero espada y después paz. Primero espada, es cierto. Y también, ¿verdad? Un hermano o una hermana que estaba odiando mucho a su familia, a sus padres, antes de la salvación. Había una situación muy fea, ¿verdad? Por ejemplo, padre, madre no lo cuidaba y abandonaba, desamparaba, ¿verdad? Entonces, sufriendo mucho, fue criado, ha crecido, ya recibió la salvación, entonces aún lleva en su corazón este odio contra sus padres. Dice, ¿verdad? Ah, yo no voy a predicar a mis
padres, porque yo odio mucho. Aún siendo salvo, quiere vivir así. No, ya ahora entendemos que ya Dios nos perdonó todo nuestro pecado. ¿Cómo no podemos perdonar, verdad? Cualquier pecado. Mucho menos, ¿verdad? Familia, de la familia. Así vamos a eh, perdonar y vamos a soltar, ¿verdad? De mucha cosa, de la carne y del mundo. Eso es una guerra. Sí, yo sé, ¿verdad? Lo sabemos, es una guerra. Pero vamos a batallar. Uno que no quiere hacer guerra, entonces está perdiendo y perdiendo. Siendo salvo, lleva en su corazón siempre un odio, un celo contra alguno. ¿Cómo va a predicar? Usted no está haciendo guerra, perdiendo y perdiendo, porque siempre tiene odio, ¿verdad? Y celo. Y también tiene mucha avaricia del mundo. Avaricia del mundo, ¿cómo suena eso? Avaricia de dinero. Lleva en su corazón. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Tener una batalla de Dios. Pelear la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Ya dominado, ¿verdad? Por esta avaricia de dinero. Por este odio, ¿verdad? Celo de la carne. No va a batallar. Entonces, tratando de como convencer o pelear, ¿verdad? Bien, contra su deseo, contra su voluntad, no pudo, ¿verdad? Tener un tiempo de pelear la batalla de Dios. Murió, se acabó su tiempo, su vida. Qué lástima eso. Hermanos, así vamos a seguir adelante. Más adelante, Jesucristo vino al mundo, ¿verdad? Para ponernos la espada, batalla. Y ahora nosotros somos la luz en medio de nuestra familia, en medio de nuestros conocidos y amigos. Ya vamos a pelear, vamos a batallar, ¿verdad? La buena batalla de la fe. No tenga miedo. Vamos a recibir, ¿verdad? Fortaleza y valentía de Dios por medio de la palabra. Vamos a avanzar. Si no, se suspende, ¿verdad? La obra de Dios. Se suspende y se suspende. Pasa tiempo. Viene el Señor pronto. Entonces, ahora es el tiempo de trabajar. Ahora es el tiempo de batallar. Más fuerte, más constante, porque no tenemos mucho tiempo. Si Dios quiere trabajar, ¿verdad? Por medio de nosotros. Dios quiere batallar y pelear su batalla, ¿verdad? Su guerra por medio de nosotros. La salvación es regalo de Dios. Sí. Y después de la salvación, ¿verdad? Es la vida cristiana. La vida cristiana es batalla. La vida cristiana es guerra. Así viene la salvación, ¿verdad? Gratuitamente, gratis, sin obras. Podemos recibir la salvación. Eso sí, como Dios dividió, ¿verdad? El mar rojo por medio de Moisés. ¡Wow! Ya se dividió en dos este mar rojo grandemente y cruzaron, ¿verdad? El pueblo de Israel. Eso también se refiere a la salvación. Saliendo de la tierra de Egipto, ellos cruzaron el mar rojo. ¿Quién lo dividió? Dios. Dios lo dividió. Así viene la salvación. Nos permitió, ¿verdad? Nos abrió el camino y nos llama, vuélvete a mí, porque yo te le di mí. Vuélvete a mí, venga a mí. Ya está preparado este camino de vida, venga. Busquemos Romano capítulo 3.
Romanos capítulo 3, verso 24. Leamos juntos, vamos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención es salvación, ¿verdad? La redención. ¿Qué es en Cristo Jesús? La salvación está en Cristo Jesús. Siendo justificado gratuitamente por gracia, ¿verdad? Somos salvos. 27, verso 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 28, leamos juntos, vamos. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre, ¿verdad? Es justificado. El hombre es salvo por la fe, sin las obras. Esto es conclusión de Dios. Esto es la manera de Dios. Así Dios dividió el mar rojo, ¿verdad? Y cruzaron ellos, pero muchos aún ya tienen su pensamiento, añadiendo, ¿verdad? Su pensamiento y su voluntad y su obra en la salvación que hizo Dios, añadiendo, ¿verdad? En la sangre de Jesucristo, una gota de su obra, un pensamiento de su voluntad, se convierte esta obra de Dios, una obra perfecta de Dios, se convierte en otro, ¿verdad? Una obra otra, corrompida. Eso es otro evangelio. Entonces, así nosotros deberíamos recibir esta salvación puramente de la sangre de Jesucristo. No podemos añadir ni sacar. Eso es la salvación de Dios. Así Dios nos regaló, pero muchos cristianos que se dicen creyentes, ¿verdad? Tiene mucha manera, mucho pensamiento. Entonces cuesta entender esta salvación completamente. Cuesta. Así dice también San Juan 1, capítulo 1, verso 12. A todos los que le recibieron, a todos dice, ¿verdad? No hay diferencia, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Así viene la salvación como una potestad de Dios, una potestad de ser hecho hijo de Dios por la palabra. Recibieron, a todos los que le recibieron, les dio. ¿Cómo podemos recibir? Por el oír, con fe. Entonces uno que no puede escuchar esta palabra de vida, no va a entender, ¿verdad? La salvación. Los cuales, ¿verdad? No son engendrados. ¿Quiénes son los cuales? Los hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de la sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fueron nacidos por Dios, según su gran poder, según su palabra verdadera. Así vamos a distinguir, ¿verdad? La salvación primero. Y después, la vida cristiana. Vivir como hijo de Dios. Caminar, ¿verdad? Por el camino de vida. Pero ¿verdad? Entrando a la tierra de Canaán, había río Jordán. Se llama río Jordán. ¿Cómo Dios lo dividió? Esta vez Dios no lo dividió de antemano, sino como los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron, ¿verdad?, mojados primero a la orilla de agua. Aquel tiempo estaba lleno, ¿verdad? Estaba llena de las aguas, este río. Este río Jordán es chiquitito, no grande, no,
es chiquitito, pero cuando se llena de las aguas, es difícil como cruzar. Esta vez Dios no lo, ¿verdad?, dividió así, sino cuando entran los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, las aguas que venían, ¿verdad?, de arriba se detuvieron como en un montón. Así se montaron, ¿verdad?, así arriba. Para abajo, río corre, ¿verdad?, de arriba para abajo. Entonces ya, Dios, como detuvió, así se montó, ¿verdad?, las aguas arriba y abajo seco, no corría nada. Y cruzaron. Así fueron divididas las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Eso es, en medio de nuestra vida cristiana, uno que no obedece, no pasa nada. La salvación, ¿verdad?, de antemano ya Dios lo preparó todo y nos regaló. Pero caminando así después de la salvación, primero nosotros debemos obedecer, primero. Y después Dios trabaja. La guerra también es así. Dios mandó, ¿verdad?, a Josué la manera de hacer guerra, vencer esta guerra, ganar esta guerra. ¿Cómo tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Como tal, ¿verdad? Muy orden. Mucho orden, ¿verdad? Así, calladito, hasta sexto día, ¿verdad? Y al último día, 7 veces. Y primero los sacerdotes tocar trompeta y después gritar juntos. Si no, no se deriva. Así pasó. Por eso nosotros vamos a obedecer primero. ¿Ha sido salvo usted? Ni como no quiere obedecer, o sea, no quiere pelear, no pasa nada en su vida. No va a salir nada. Les expliqué siempre, ¿verdad? Como los sacerdotes, sus pies ya entró, ¿verdad?, en la orilla de las aguas, un poco. No tanto así, ¿verdad? Un poco. Primer paso, en las aguas del río Jordán, ya se paró las aguas. Hoy también aquí estamos, dando nuestro paso primero. Dios nos da el siguiente paso, ¿sí o no? Ya nos ayudó Dios hasta aquí, entonces nada más. No, siguiente paso nosotros damos. Y Dios nos ayuda, siguiente paso. Entonces uno ya pasó, ¿verdad? Caminaba bien, pero un día se paró, no quiere caminar más. ¿Cómo? No viene, no lee, ¿verdad? No lucha, por ejemplo, no quiere luchar, no quiere predicar, no quiere leer, como aprovechando, ¿verdad?, su tiempo de la carne, se disfruta el tiempo del mundo y de la carne. No hay lucha. ¿Cómo puede vivir tranquilo, siendo salvo, entendiendo bien la voluntad de Dios? ¿Cómo puede vivir tranquilo? Ah, tiene paz. Si tiene paz, entonces no es de Dios. No puede vivir así tranquilo. ¿Me explico? Por eso uno, siendo salvo, no tiene guerra. ¿No tiene guerra? Entonces está durmiendo o muerto. Los salvos sí o sí tienen guerra. Por eso hoy vamos a aprender así un poco, ¿verdad?, cómo podemos hacer esta guerra. Si nosotros primero damos, primer paso, es obediencia. Y Dios nos ayuda, segundo paso. Y siguiente, nosotros. Así damos, así caminamos poco a poco. Esto es la manera de hacer guerra. Como lema de nuestra iglesia, ¿verdad? Dice, y decía a todos, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, niéguese a sí mismo, es guerra, ¿sí o no? Negarse, negar su voluntad, negar su pensamiento, según la palabra de Dios, es guerra. Entonces uno que no quiere hacer guerra, entonces lleva siempre su pensamiento, su pensamiento. Parece que está tranquilo, ¿verdad? Pero no haciendo nada, no aprovechando nada, perdiendo, mucha pérdida de la vida, no gana nada. ¿Cómo será en el reino de Dios? Así es salvo. Negándose, ¿verdad? A sí mismo y tomar la cruz, tomar su cruz, tomar yugo del Señor, ¿verdad? Cada día, eso también guerra. A mi cuerpo no quiere tomar, ¿verdad? Algo sobre mí. Mi vida ha cansado. Pero sí, vamos a seguir adelante. Dios nos sabe, nos conoce. Dios nos ayudará. Por eso, viendo esta guerra que dice aquí en la Biblia, siempre Dios ayudaba, ¿sí o no? Son como, ¿verdad? Las batallas de Dios, eran como las batallas de Dios. Así Dios luchaba en lugar de ellos, luchaba y luchaba y vencía en lugar de ellos. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron. Si no obedece, Dios no va a luchar en vez de ellos. Eso es la manera de guerra, ¿verdad? De Dios. Para algunos hermanos no le cuesta, ¿verdad? Venir los domingos. Es algo muy normal. Vamos. Pero para muchos también, ¿verdad? Pensativo. ¿Voy o no? Guerra, ¿sí o no? Para algunos guerra es guerra. ¿Voy o no? Aún está peleando contra sí mismo, contra su deseo de la carne, cuando va a batallar la guerra de Jehová. A veces viene, a veces no viene, entonces no puede, ¿verdad? Tener la batalla de Dios. No puede tener la batalla de la fe. Está peleando contra sí mismo solamente, contra su situación, contra su deseo de la carne. ¿Cuándo va a batallar las batallas de Dios? Si vienen los domingos, pero no vienen los miércoles. Les dije, ¿verdad? Les expliqué de esta manera. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Uno que no tiene este mandamiento de Dios, mandamiento, y los guarda, ese es el que me ama. El que no tiene mandamiento, no va a guardar. Primero hay que recibir mandamiento en su corazón, ¿sí o no? Orden. Mandamiento es orden de la vida. Haciendo así, será salvo. No. Aquí la Biblia dice a los salvos, tengan más mandamiento, más orden de su vida. ¿Para qué? Para que sea bendito, para que sea prosperado, para que tenga más galardón y más gloria del reino de Dios. Así vamos a aprovechar el tiempo. ¿Sí? Entonces, vienen los domingos, pero no vienen los miércoles. Falta, ¿verdad? Esta batalla. Hay que batallar, hay que pelear, hay que hacer guerra. ¿Cómo? Vencer, ¿verdad? Contra su deseo de la carne. A la carne, situación, no me permite. Aún débil, muy débil. Vamos a empezar la guerra, hermanos. Vamos a empezar, ¿verdad? La guerra. Y espero que, como todos los hermanos tengan victoria. Será su gloria. Sí. Josué capítulo 6, volvemos. Josué capítulo 6.
verso 8. Josué capítulo 6, verso 8 dice, así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de crueno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la guardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo, diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad. Entonces gritaréis. Hasta ahí. Aquí habla, ¿verdad?, sobre la manera de guerra para tener, ¿verdad?, victoria. Entonces, tiene que cumplir todo, ¿sí o no? Tiene que cumplir todo. Mire, aquí podemos entender también una manera de Dios para vencer, para ganar, ¿verdad?, esta guerra espiritual, para ganar esta guerra de Dios, las batallas de Dios. Vamos a guardar mandamientos, reglas y orden. Digamos orden, ¿verdad? Por eso, si queremos ganar, entonces deberíamos cuidar el orden. Siempre va, ¿verdad? Primero el arca del pacto. El arca del pacto. ¿Qué quiere decir esto? Palabra de Dios. Siempre primero va el arca del pacto. Nosotros así vamos a seguir a la palabra. Vamos a pelear según la palabra. Aquí en la iglesia también tenemos orden. Somos, ¿verdad?, hombres de guerra. Hombres de guerra, sí. Somos soldados de Cristo. Aquí así dice, ¿verdad? Así es, porque siempre hay guerra y pelea. Uno que no está peleando, entonces está perdiendo, seguramente. Durmiendo o muerto. Vamos a levantar así el orden, ¿verdad? El orden. Vamos a obedecer el orden. ¿Sí? Aunque no le gusta, ¿verdad?, un orden, pero aquí estamos, ¿verdad?, bajo el orden. Así vamos a caminar juntos. Sí, podría poner, ¿verdad?, su herencia, opiniones, pero vamos a determinar juntos, poniendo un orden igual, ya vamos a obedecer para batallar juntos. Uno quiere, otro no, ¿verdad? Entonces, débil. Este grupo, ¿verdad? Débil. Vamos a estar siempre en orden. Aquí dice, por eso, como obediencia, ¿verdad? Josué mandó al pueblo, silencio, no hablar, ni saldrá palabra de vuestra boca. ¿Qué quiere decir eso? En silencio, obediente, según este orden que mandó, ¿verdad?, Dios. Aquí también en la iglesia tenemos el orden. Vamos a predicar según el orden. Uno quiere predicar así, de esta manera, otro, ¿verdad?, así. Entonces, si tiene opinión, consulte. Primero hable con su pastor. ¿Quién es su pastor, verdad? Y consulte también con sus líderes, preguntando, ¿verdad?, cómo podemos predicar bien. Yo no quiero equivocarme. Entonces, hablando y consultando puede tener un orden, no como quiera. En secreto uno predica, ¿verdad?, no anuncia
sobre su trabajo, no pidiendo petición de oración. No está en orden de la iglesia. Habla mucho, pero no según el orden. Predica mucho, pero no según el orden. ¿Qué orden? Orden de la iglesia. Hay orden. Entonces uno peleando, ¿verdad? En el aire así, no tiene orden, no va a ganar nada. Sí, cuando tiene un cambio de trabajo, un cambio de casa, también lugar, ¿verdad? También podría preguntar, podría consultar, sí, con su pastor, también con sus líderes, preguntando, ¿verdad? Opiniones. Podría encontrar una manera mejor. Eso es buscar el orden, no como quiera usted solo, pensando solo. Por eso en la reunión de sector, en la reunión de grupo, así compartimos situaciones. Algunos hermanos aconsejan, ¿verdad? Y apoya en la oración. Eso es la comunión. Eso es la guerra. Así vamos a tener orden, por favor. El orden en la comunión, ¿verdad? En la iglesia. Y también esa guerra no solamente como uno, esta guerra de todos juntos. Vamos a pensar así. Para destruir esta ciudad de Jericó también era una guerra, ¿verdad? De todo, de todo. Lot, ¿verdad? Sobrino de Abraham, y salió, ¿verdad? De la tierra de Ur juntos. Y ahora llegaron a la tierra de Canaán, donde prometió Dios a Abraham. Pero pasando tiempo, ya sus bienes, riquezas y ganados se ha crecido bastante. Entonces Lot no quería estar, ¿verdad?, con su tío. Y se apartó de Abraham. Y buscando, ¿verdad?, una tierra fértil y bonita, llegó hasta Sodoma. Al final, él perdió todo. Al final, esta Sodoma está bien desarrollada, ¿verdad? Una ciudad bien desarrollada, como una ciudad bonita, pero también estaba lleno de pecado. Y llegó el tiempo de destrucción, así Dios destruyó, ya fue perdido todo. Y después no sale más como ha vivido él. Era salvo, por ejemplo, era salvo, era justo. Así Dios salvó de este juicio, pero no pudo aprovechar nada. ¿Cómo comenzó así? O sea, apartándose de Abraham. Él debería permanecer con Abraham. Así nosotros vamos a pelear juntos. Esta guerra, ¿verdad? No solamente para usted. Aquí estamos juntos. Por eso, le parece, es eso solamente para mí. Pero si podemos apoyar en la oración, pídelo, petición de oración para hacer, ¿verdad? Esta guerra juntos, de todos. Esto es la comunión, esto es la iglesia, función de la iglesia. Separados de la iglesia, separados del cuerpo del Señor, no puede hacer nada. Usted solo puede vencer contra el mundo, ¿no? Es difícil, ¿verdad? El mundo es más fuerte que nosotros. Satanás es más fuerte que nosotros. Pero Dios ha puesto su gran poder aquí en su iglesia. No estamos peleando solo. Estamos peleando, luchando juntos. Eso es la iglesia. Tengan más confianza en la iglesia. ¿Me explico?
Y después de esta guerra de Jericó, ¿verdad? Pero perdió, ¿verdad? Esta guerra de Ai, una ciudad Ai. Entonces ya ganó, ¿verdad? Grandemente, ya destruyó, fue destruido esta ciudad grande, ya estaba contento, ya victoria. Y después, siguiente, ¿verdad? Guerra fue con esta ciudad Ai, se llama Ai. Entonces José envió algunos espías para ver cómo está esta ciudad. Volviendo a José, ¿verdad? Le dijeron, esta ciudad no tan grande como Jericó, chiquitito, pocos, son pocos. Entonces, no vamos a mandar, ¿verdad? Todos los hombres de guerra, sino solamente 2,000 o 3,000 hombres. Es suficiente. ¿Por qué? Porque son pocos ahí. Pero perdieron, ¿sí o no? Ya perdió. ¿Por qué? Por el pecado de Acán. Por el pecado de Acán. Por eso, si queremos vencer y ganar la victoria en medio de nuestra guerra espiritual con pecado, siempre perdemos y perdemos. No podemos vencer. ¿Me explico? Con orden, ¿verdad? Sin pecado. Así podemos ganar la guerra. Así Dios, como Dios mandó a José, ¿verdad? Josué, no toquéis, no tomara, ¿verdad? Las cosas de la ciudad de Jericó. Pero Acán ya robó algo de anatema que Dios lo prohibió y guardó en su tienda, ¿verdad? Algo como valioso, quería aprovechar eso, ¿verdad? Escondió, nadie lo sabía, pero Dios lo sacó. Por el pecado de Acán, ¿verdad? Ya perdió. Así ya fueron, ¿verdad? Los hijos de Acán y las hijas de Acán y todos sus ganados, bienes, todo, ya fueron apedreados y quemados en Valle de Acor. Se llama Valle de Acor, ¿verdad? Es como sombra del infierno, físicamente. Así fue apedreado y quemado toda su familia, los hijos y las hijas. Fue también, ¿verdad? Gran juicio. Qué feo eso. Por eso, aquí en la Biblia sale muchas veces matanza, ¿verdad? Hasta los niños. ¿Qué quiere decir eso? No vamos a dejar ningún pecado en nuestra vida. Se ve chiquitito, como un bebé, niño, se ve blanco, ¿verdad? Es como si mentira blanca, una mentira blanca. Así, ¿verdad? Dejando en su vida. Entonces, esto se crece, ¿verdad? Poco a poco y domina su vida. Por eso, destruirás completamente. Así nos enseña, por medio de la guerra. Por eso nosotros vamos a limpiar nuestras manos para ganar estas guerras. Limpiémonos, dice, ¿verdad? Limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Así Dios nos pide. Así, ¿verdad? La vida cristiana es guerra. Entonces, mucho ánimo, hermanos. Así vamos a seguir peleando. Sí. Rey David, ¿verdad? Era un hombre de guerra. Sí, Rey David. Voy a contar un poco sobre Rey David. Él completamente obedecía a Dios. Cuando hay una guerra, ¿verdad? Ahí, un enemigo, subo o no, siempre consultaba a Dios. Y Dios les respondía, vaya, vencerá.
Así David en toda su vida no tenía, ¿verdad?, pecado, no tenía defecto. Así Dios como luchaba, ¿verdad?, en lugar de él. Así él ganó siempre, ganaba y ganaba. Vamos a buscar Primera de Samuel, capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25. Verso 28. Primera de Samuel, capítulo 25, verso 28, dice, aquí habla, ¿verdad?, a Abigail, a David. Dice, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días, en todas, ¿verdad? En todos sus días, en todas sus vidas. Mal no se ha hallado en ti nada. Así Dios, ¿verdad? Le permitió victoria y victoria. Él peleaba así las batallas de Jehová. Entonces Dios peleó en su batalla. ¿Por qué? Porque él no tenía ningún mal, ninguna desobediencia. Abigail, ¿verdad? Era una esposa de un hombre, se llama Nabal. O sea, él tenía mucha riqueza. Un día, ¿verdad? David le pidió una ayuda porque él en el desierto cuidaba a su siervo, a sus ganados en el desierto. Pero él como rechazó y maldiciendo, ¿verdad?, a David. Entonces, como David, ¿verdad?, con sus como siervos quería matar a ellos todos. Y está llegando, Abigail salió al encuentro a David. Aquí está rogando, ¿verdad? Perdóname, perdóname. Está pidiendo perdón como su culpa, pero no era culpa. Culpa de su esposo, necio, ¿verdad? Terco. Y tiene mucha avaricia, entonces no quiere compartir lo que tiene. Tenía mucha riqueza. Así se enojó tanto David y quería matarlo, ¿verdad? Pero esta mujer sabia, Abigail, así rogó y recibió perdón. Y después Abigail engendró, ¿verdad?, un hijo de David. Se llama Salomón. Abigail es mamá de Salomón. Entonces, aquí Abigail dice, ¿verdad?, sabiamente sobre esta vida de David, cómo le fue. Ella dice que cada guerra de David es la batalla, las batallas de Jehová. Porque usted no, ningún pecado, ningún mal tenía. Así Dios está guiando, estableciendo su trono en este pueblo. Así fue limpio, rey David. Y ganó. Capítulo 24, aquí vamos a ver una historia también temerosa, ¿verdad? Temerosa de la vida de David. Capítulo 24, verso 5. Primera de Samuel, capítulo 24, verso 5 dice, después de esto, o sea, rey como David, ¿verdad? Está escondido, huyendo del peligro de la muerte, porque Samuel quería matarlo y perseguía, mandaba, ¿verdad?, los soldados para que matara. Entonces, el rey, como ese David, estaba en una cueva dentro. Y rey Saúl también llegó, ¿verdad?, con su siervo en mismo, ¿verdad?, cueva, y durmieron allí.
llegó el tiempo de vengar y matar una vez, quitar un enemigo. No va a tener más persecución, no va a tener más, ¿verdad? Molestia. Va a terminar la guerra, por ejemplo. Ya llegó el tiempo. Una vez. Pero él solamente cortó como una orilla del manto de Saúl, solamente cortando un poco de orilla del manto de Saúl. Pero aquí dice, verso 5, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, hombres de guerra, ¿verdad? Sus soldados querían matar ya, pero ya, como David, ¿verdad? Aquí explica. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. O sea, él tenía este miedo de como tocar, ¿verdad? Rey Saúl, porque es ungido. Rey que Dios mandó, que Dios levantó. Entonces, con mucho temor de Dios, no lo quiso. Él, según su pensamiento, podría terminar ya, ¿verdad?, esta guerra. Si muere Saúl, ya termina la guerra. Y ni como persecución, molestia, sí. Pero aquí dice, ¿verdad? Cortando un poco de la orilla del manto de Saúl, como, ¿verdad? Se sintió como mucho dolor del corazón. Eso también, ¿verdad? No es bueno, cortando un poco de manto. Así, el rey David, ¿verdad? Tenía una conciencia muy buena y muy limpia. Y llevaba bien, ¿verdad? Este mandamiento de Dios en su corazón con mucho temor, en temor de Dios. Así preguntaba y consultaba siempre con Dios. Así Dios le ayudó siempre y ganaba siempre, limpio y con mucho orden, ¿verdad? De su vida. Ya, así salió y David de nuevo, ¿verdad? Huyó nuevamente al desierto. Ya comenzó más sufrimiento. Aquel tiempo en esta cueva podría terminar. Matando una vez, termina. Pero no termina, ¿verdad? Viene otra. Entonces, así vamos a llevar nuestra vida cristiana en las batallas de Dios, hermanos. Primero, según esta historia de Josué, primero vamos a guardar, ¿verdad?, orden. Vamos a recibir la palabra con mucho gusto. Vamos a pelear según la palabra, no según nuestro pensamiento. Así vamos a consultar y pedir petición de oración, ¿verdad?, a los hermanos aquí en la comunión siempre. Como un soldado, ¿verdad? Soldado siempre según mandamiento de su, como, ¿verdad?, jefe, pelea, ¿sí o no? Los soldados. Si no hay mandamiento, no se mueve. Vamos a guardar mandamiento del Señor, orden de la iglesia. Esta guerra no para usted, para todos juntos. Así somos, una familia. No podemos vencer, ¿verdad? Solo. Sí podemos vencer juntos. Así estamos en la iglesia. Y con manos sucias tampoco podemos pelear bien. Entonces, hagamos guerra, según el orden, con las manos limpias. ¿Me explico? No tenga miedo de guerra. Predicación es guerra, ¿verdad? Dejar su pensamiento es una guerra, pero sí podemos. Ya vamos a orar juntos y terminamos. Padre Dios, Santo
y misericordioso, te damos muchas gracias por este tiempo. Señor, nos salvó del mundo y de todo pecado y de la condenación eterna. Y ahora somos de Dios. Somos hombres de guerra. Somos soldados de Cristo. Así que Dios, Señor, permítenos un corazón valiente y constante en la voluntad del Señor para que nosotros podamos pelear bien cada día según el orden de Dios, según la palabra del Señor, juntos en la comunión en la iglesia. Y también, Señor, ayúdanos para que nosotros podamos ser más dignos y limpio y preparado para el día de las batallas de Dios. Muchas gracias, Señor, por todo y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.